Bueno, entonces vamos a continuar con este capítulo 3 que ya prácticamente se termina y ya empezaremos con el capítulo número 4 y el título de este mensaje es Tiempos de alivio y descanso, tiempos de refrigerio, que se refiere más al aspecto espiritual, ¿verdad? La gente está cargada de tantos problemas. El Señor Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y no es que tenemos la carga de los días de fatiga física, pero también lo importante es que el alma del incrédulo está vacía y muchas veces como cristianos también nosotros estamos viviendo una vida no sana en el sentido espiritual. Por eso tiempos de refrigerio es muy bueno y lo vamos a ver aquí. Y os quiero recordar que estoy con el punto número 1, digamos, porque hay como 6 puntos generales del libro de los Hechos. Estamos con esto de la iglesia en sus inicios, que se relata más o menos del capítulo 1 al capítulo número 5, y estamos en el capítulo 3 ya prácticamente. Estos versículos del 19 al 26, pues esto nos muestra el final de este capítulo, y nos hemos enterado de ese cojo de nacimiento, que el milagro fue del Señor Jesús, que utilizó a Pedro y utilizó a Juan, y vemos que fue un milagro sorprendente y que, verdad, nosotros debemos poner nuestros ojos en el Señor Jesús. Debemos poner. Ahí en Isaías, os voy a leer nada más, en Isaías 45, 22, dice Dios mismo, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y vimos también lo que Dios hizo en Jesús con esa completa y perfecta sanación. Y digo perfecta porque lo que hace Dios es perfecto, es completo. Y sabemos que este pueblo judío y las autoridades entregaron a Jesús por ignorancia. Eso vimos el domingo anterior, que les llevó a la envidia. Sin embargo, lo que hace Dios es cumplir con sus promesas. Y lo que Él dice, Él lo cumple. Amén. Y podemos ver en el versículo número 18, dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Entonces, nadie puede cambiar los planes de Dios. Este nuevo orden mundial para mí es el nuevo desorden mundial. No es nuevo orden mundial, porque Dios lo tiene todo ordenado desde un principio. Y tenemos que darnos cuenta que no podemos cambiar ese plan de Dios, y Dios tiene establecido algo para su pueblo y tiene establecido pues ese tiempo de refrigerio, Y quiere Pedro que su pueblo se arrepienta, que es el punto importante de este mensaje, que se arrepienta. El versículo número 19 es un versículo muy interesante que voy a pasar, no bastante tiempo, pero voy a pasar un tiempo considerable. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Señor, gracias una vez más por esta oportunidad. Ayúdame a predicar. Toca nuestros corazones. Señor, es unos versículos muy, muy importantes para nosotros. Y también si hay alguien sin Cristo, Señor, toca ese corazón o esos corazones. Te pedimos todo en nombre de Jesucristo. Amén. Yo les suplico, yo les ruego que
presten atención más que nunca. Vais a prestar atención más que nunca porque no es que sea complicado estos versículos, pero hay mucha información ahí que tenemos que prestar atención porque el tema, el énfasis es de tiempos de alivio y descanso. Nuevamente, os digo que Pedro tiene el deseo para que su pueblo se arrepienta. Y es interesante ver el versículo 19 cuando dice así que. ¿Qué se entiende por eso? Consecuentemente, ¿verdad? De acuerdo a todo lo que hemos hablado, nosotros hablamos de esa manera también. Y aquí le está diciendo así que. Tantas cosas han sucedido desde Pentecostés, tantas cosas se ha hablado, él ha predicado, y también pues los milagros, y vemos este milagro de este cojo de nacimiento. Por eso dice así que. Es un motivo de reflexión para este pueblo incrédulo, y Pedro quiere una sanación espiritual para este pueblo. Y de acuerdo al versículo 19, la pregunta sería esta: ¿qué desea Pedro para su nación? Hay muchas cosas aquí en el versículo 19 y destacan para mí dos cosas: que se arrepientan y que se conviertan. Y eso quiere decir que vuelvan a Dios. Y resultaría, si eso ellos lo hicieron, resultaría en el perdón de sus pecados, y que esos pecados serían borrados, y que vendría ese tiempos de alivio y descanso espiritual. Entonces, dice aquí en el versículo 19, para empezar, dice arrepentíos. Ya nosotros entendemos esto. Sabemos del arrepentimiento y sobre todo los que hemos llegado al Señor Jesús sabemos que nos hemos arrepentido, ¿verdad? Y esto lo vemos muy claramente en los que hemos aceptado al Señor. Y claro, hay una palabra en griego por arrepentimiento que es metaneo, que significa cambio de mente. Cambio de mente. Es el revertir la actitud. Mirando al pueblo judío, pues ellos deberían dejar la idea de rechazar a Jesús si se van a arrepentir. Si se van a arrepentir, ellos no tendrían por qué negar al Señor Jesús como el Hijo de Dios. No le negarían como el Mesías si se arrepintiesen de verdad. No le negarían como el profeta, como el ungido de Dios. No rechazarían ese perdón eterno que el Señor Jesús ofrece. Por eso pide que se arrepientan en esa manera. Y si hablamos de Pablo lo mismo, decía lo mismo. Habló a su pueblo y a los gentiles a que se arrepientan. Ahí, escuchad por favor en Hechos 20, versículos 20 al 21, dice: y como nada que fue útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20, versículos 20 al 21. Esto no ha cambiado. Esto sigue vigente. Esto no ha cambiado. Entonces no rehusemos o no nos avergoncemos o no tengamos el temor de hablar a las personas acerca de Cristo, acerca de su perdón eterno, acerca de ese arrepentimiento, y decir a los religiosos que dejen ya la mala manera de pensar respecto a Jesús, que cambien de actitud, que dejen de ser religiosos, legalistas, tan solo con apariencia de piedad, y que dejen que Dios los transforme en Cristo Jesús. Ese es el mensaje de hoy día también. Y hay 5 cosas que Dios usa en su palabra para el arrepentimiento. Muy importante. Primero, conocimiento.
Claro, tienes que conocer las cosas de Dios. Y qué bueno es cuando veo yo en hogares cristianos que tienen sus hijos muy pequeñitos y empiezan a hablarle de las cosas de Dios. ¡Qué bello es! Y el mundo, pues, está sin conocimiento de las cosas de Dios. ¿Por qué fue destruido Israel? Ahí en Oseas 4:6 da la razón. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Consecuentemente, cuando hablamos de Israel, el sacerdocio fue malo. La actitud del pueblo fue mala. Se fue a la idolatría por falta de conocimiento. Esto es una de las cosas que Dios usa en su palabra para el arrepentimiento y también dolor por haber pecado. Dolor por haber pecado. Ahora, que un incrédulo sienta esto, esa acción de Dios que le motiva al arrepentimiento. Pero cuidado, el lamentarse por haber pecado no trae el verdadero arrepentimiento. Porque eso puede ser, como le llamamos nosotros, lágrimas de cocodrilo. Ay, sí, pero no es un arrepentimiento genuino. El rey Saúl también se arrepintió, pero no fue un arrepentimiento genuino. Y vemos ahí en 2 Corintios 7, versículo 10, os voy a leer, dice que, prestar atención lo que dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Entonces, esto viene de Dios, lo origina Dios, de una manera tan bella y divina. Esa tristeza que según Dios produce arrepentimiento y habla para salvación. Entonces, el ser contristado según Dios es fundamental para el arrepentimiento. Yo recuerdo, me sentí la persona más miserable, más sucia. Y dije, Señor, tú conoces mi vida, Señor, me arrepiento. Esa es la acción de Dios obrando en el que está pidiendo clemencia por el perdón. También es la benignidad. No es el sentido de decir, sé bueno para que seas salvo. No, a eso no se refiere, no se refiere a eso. No se refiere a nuestra benignidad, sino la de Dios. Veamos Romanos 2:4 y nos va a explicar claramente. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía, ¿qué? Al arrepentimiento. Entonces, eso es lo que Dios usa en su palabra para el arrepentimiento y no debemos despreciar entonces las riquezas de su benignidad y debemos siempre mirar a la cruz de Cristo. Hablarle a los incrédulos que miren esa bondad, esa misericordia del Señor Jesús en la cruz del Calvario. También hay otra que Dios usa para el arrepentimiento, es entrega. Entrega. El hombre está cargado de orgullo. Uno de los pecados más asquerosos, horripilantes, es el orgullo. Porque precisamente eso es lo que Satanás es, ¿verdad? El orgullo del ser humano es lo que le lleva a negar a Dios. Porque el incrédulo se cree autosuficiente. Y él no tiene por qué rendir cuentas a nadie, menos a Dios. Así es el incrédulo. Sin embargo, claramente va a llegar un día en que las personas van a inclinar sus rodillas al que Él es, el Señor de señores. Unos reconociendo su amor y su perdón, y otros se van a arrodillar, pero va a ser demasiado tarde. Esto lo vemos en Filipenses 2, del 9 al 10, que nos da una buena información ahí, la palabra del Señor, que dice, para que
en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y, ¿qué dice? Debajo de la tierra. ¡Qué maravilloso! Entonces no debemos predicar a un Cristo que solo habla de amor tampoco, sino que debemos predicar la justicia de Dios. Dios es amor, pero Dios es justo también. No vamos a pasar el tiempo, mira, de amor, 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 sí está bien, pero no debemos olvidar la justicia de Dios. Ahí, escuchad en Isaías 13:11, dice Dios algo que me llamó la atención más y más, y dice, y castigaré al mundo por su maldad, al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Luego, si quieren ir conmigo, en segunda de Pedro, el capítulo número 3, también es muy interesante, el capítulo 3, el versículo 7, dice, esa es la justicia de Dios. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dios es Dios de amor, pero también es Dios de justicia. Y también podemos ver en segunda de Tesalonicenses cómo se manifiesta el Señor en el capítulo número 1, versículo 8 y 9, segunda de Tesalonicenses 1, versículo 8 dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dar retribución, los cuales sufrirán pena eterna, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Si hay alguien sin Cristo que se dé cuenta que Dios y que el Señor Jesús hablan de amor, pero también hablan de justicia. Y cuando nos referimos a Israel, las razones específicas para su arrepentimiento tiene que ver con lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Estuvieron en contra del Señor Jesús. Y tiene que ver con lo que vendrá, estos tiempos de refrigerio y de restauración de todas las cosas. Y tiene que ver con la promesa del Mesías para la bendición y salvación de Israel. Pero tristemente le rechazaron. Ya hemos hablado, ahí vamos al libro de los Hechos, muchas referencias al respecto, al menos 7 u 8 oportunidades en que Pedro habla de la actitud de ellos, como en el capítulo 3, el versículo 14 al 15, dice, mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Versículo 26, y a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Se convierta de las cosas malas que había hecho. Entonces, cuando dice el versículo 19, dice, así que arrepentíos, y luego dice, convertíos. ¿Habéis prestado atención? Convertíos. Eso tiene que ver específicamente llegar a Jesús y solamente a Jesús. Cuando se manifiesta el arrepentimiento, se manifiesta también la fe y esto resulta en conversión. Os voy a decir algo. Quizá sea un poco chocante, pero os voy a decir algo. El creyente no se ha convertido al cristianismo, sino a Cristo. Esto es esencial porque hay muchísimas personas que dicen ser cristianos, pero no han llegado a Jesús. ¿Quién es cristiano? Levanta la mano cualquier persona, ¿verdad? Pero llegar a Jesús
Yo me he convertido a Cristo. Quien me ha salvado es Cristo. ¿Quién es mi Señor y Salvador? Es el Señor Jesús. Pedro habla claramente al pueblo israelita y quiere que se arrepienta y se convierta y sus pecados serán borrados. Versículo 19 otra vez. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ahora, cuando dice borrado, es que el Señor lo borra eternamente. Borra nuestros pecados eternamente. No es que los cubre, sino que los borra. A veces ves, no sé si alguna dama, no estando en su casa, ha hecho esto. Luego hablas conmigo y me dices, sí, pastor, yo he hecho esto, de que has estado limpiando la casa y tienes tu alfombra, y entonces en vez del recogedor pones la basurita debajo de la alfombra y ya lo has cubierto, y viene la gente y dice, uy, que limpio está todo esto, pero no han visto lo que está debajo. La ilustración es esta. Así no hace Dios. Borra todos nuestros pecados. Esto es como si un pergamino está escrito en tinta y luego es borrado, ya no está. Eso es lo que hace el Señor Jesús cuando uno se convierte de verdad. Y aquello que está escrito ya no está. ¿Por qué? Porque ha sido borrado. El pecado ha sido borrado para el que llega a Cristo Jesús. No ha sido cubierto, sino borrado completamente. Hay un dicho que dice borrón y cuenta nueva. Eso es lo que pasa. Borrón y cuenta nueva. Ahí en Salmo 51, es muy interesante. El Salmo 51, versículo 9, David dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Imagínate, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Eso es cuando son borrados los pecados. Y hay muchas referencias, pero vamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Estuve leyendo el otro día y estaba muy contento al respecto. Esto lo voy a decir. Lo voy a decir porque está en la palabra del Señor. Colosenses 2, capítulo 2 de Colosenses 13 al 15. Oh, esto es bello. Vamos a salir contentos esta mañana. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos algunos de los pecados. Vaya, qué bello. Todos, pastor, sí, todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Incrédulos éramos, perdidos, merecíamos el infierno, la condenación eterna, pero cuando fuimos salvos, los pecados fueron borrados. Por eso habla de tiempos de refrigerio. Esto tiene que ver con el resultado de la salvación que se manifestará plenamente a la segunda venida del Señor Jesús en gloria. Es decir, el tiempo final de todo y la iglesia. Gracias al Señor por la iglesia, que está compuesta de judíos, creyentes y gentiles. Estos serán llevados a su presencia cuando venga el Señor Jesús en gloria. Y yo les diré, yo en Cristo soy una persona que tengo un descanso, un refrigerio, un alivio, porque Cristo me ha perdonado.
Y esto es para todos los que han aceptado al Señor. Tienen ese descanso, tienen ese alivio porque se han arrepentido y han llegado al Señor. Y Él viene pronto. Él viene pronto y estamos esperando esa su venida. Luego, no solamente vemos estas cosas en cuanto a arrepentirse, convertidos, pero también envío y restauración. Vamos nuevamente al libro de los Hechos, al capítulo número 3, al tiempo de restauración, y veamos el versículo 20 y 21 que dice así: y Él envíe refiriéndose a Dios, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, la promesa para Israel fue la venida del Mesías, y Él vino, ¿y qué? Y le rechazaron. El pueblo le rechazó. Ahora, eso no quiere decir que Dios ha rechazado a su pueblo. No. En este tiempo que estamos viviendo, tiempo de la gracia, también los judíos incrédulos se pueden arrepentir, como también los gentiles se pueden arrepentir. Entonces, es posible que se arrepientan en este tiempo, y para eso está nuevamente la iglesia, que está compuesta de aquellos que han aceptado al Señor, ya sea gentiles como judíos. Y es muy interesante cuando habla de esto, de este tiempo, este envío que envió al Señor Jesús, y luego de la restauración, versículo 21, tiempo de restauración es también sinónimo tiempo de alivio y descanso en Jesús. Será también una restauración de todas las cosas que ha causado el pecado. Esto fue anunciado por los profetas del tiempo antiguo y será evidente a la segunda venida de Cristo en gloria. Que dice nuevamente el versículo 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces hablaremos de ese testimonio y esa profecía que lo vemos prácticamente en los versículos 19 al 26, pero aquí vemos en estos versículos vemos a profetas. No sé si os habéis prestado atención. Veamos el capítulo 21 que hemos leído. Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Luego vemos el versículo 24, la primera frase, y a todos los profetas desde Samuel. Sigue hablando de los profetas. Versículo 25 dice, vosotros sois hijos de los profetas. Los profetas se instituyeron en Israel y Dios instituyó profetas en Israel. Otros suelen decir que son profetas, son falsos. Porque no son de Israel como Dios lo ha establecido. Y es muy interesante que no solamente habla de los profetas, pero habla del profeta, del único, del que es el profeta. Y me refiero al Señor Jesús, porque sabemos que se menciona a Moisés aquí en el versículo 22, sabemos que se menciona a Samuel en el versículo 24, y sabemos que se menciona a Abraham en el versículo 25, pero veamos lo que dice el versículo 22. Oh, qué interesante. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí.
A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Qué profeta es este? Los musulmanes dicen que aquí está hablando de Mahoma. ¿Qué dice? Estás loco, tío. ¿Qué raíz tiene Mahoma del pueblo de Israel? Vamos a Deuteronomio, capítulo 18. Ahí vamos a ver con mucho gozo lo que está escrito y lo que el Señor dice y cómo la palabra del Señor es tan sabia. Y dice Deuteronomio capítulo 18, el versículo 15, está diciendo lo mismo, dice lo mismo. Profeta de en medio de ti, eso es lo que Dios, ¿no? Dios promete un profeta como Moisés, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y versículo, ¿cuál es el versículo que viene? Sin embargo hay otro, el 19, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Esta profecía se cumplió en el Señor Jesús. Maravilloso, se cumplió en el Señor Jesús. Escuchen lo que pasa en el Nuevo Testamento. Ahí en Juan 1:45, escuchad, dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Qué está dando a entender? Está dando a entender que ese es el Mesías, que habló Moisés. Y cuando Esteban estaba dando una prédica tan buena, estamos en el libro de los Hechos, no vamos a perdernos, vamos al capítulo número 7, que es fácil ya encontrarlo, cuando Esteban está hablando y le está contando a ese pueblo rebelde toda la historia de Israel, ahí en Hechos 7:37 leemos lo siguiente. Dice él, Esteban, Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta, os levantará el Señor vuestro Dios de entre nuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Hechos 7:37. Nuevamente enfatizando esa profecía cumplida. Y cuando Moisés dice profeta como a mí, simplemente se está refiriendo al oficio de profeta, pero no se refiere a lo que es el Señor Jesús, es el profeta, el único profeta. Y es interesante saber estas cosas, ¿verdad? Luego habla de otros profetas, aquí sabemos, del versículo 24 al 26, ya he mencionado, pero también aquí habla de los beneficios para Israel. Los beneficios para Israel. Primero habla sobre el pacto que hizo Dios con su pueblo. Ahora, hablando del pacto es un tema muy amplio. Tomarían 2-3 meses para hablar del pacto, cuántos pactos y todo. Pero os quiero resumir. Es un tema muy amplio, dije, pero se resume a que Dios ha hecho un pacto particular con Israel, el cual también los gentiles creyentes se benefician. Nosotros como iglesia nos beneficiamos de ese pacto, y ese es pacto, el nuevo pacto de redención, que lo estableció primero a su pueblo. Vamos a Gálatas 3:16-17 y lo vemos ahí claramente. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues, digo, el pacto
previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga, no lo elimina para invalidar la promesa. ¿Qué quiere decir esto? Que la promesa, que ese pacto que hizo Dios, lo hizo con Abraham. Mucho tiempo, ya luego vino la ley. Pero 400 años, 430 años que llegó la ley, no abroga, no elimina el pacto que hizo Dios con Abraham. ¿Qué pacto es ese? De redención. De redención. Qué bello. Me gusta mucho hablar de estas cosas. Esta promesa no podía ser invalidada por la ley porque esta vino después. No puede. La promesa que hizo Dios con Abraham tiene más valor que la ley. Y gracias al Señor entonces por su misericordiosa gracia y esa gracia salvadora que la tenemos nosotros. Primer beneficio sobre el pacto y otro beneficio para Israel. Vamos a leer el capítulo 3, el versículo 26. A vosotros primeramente Dios ha hablado levantando a su Hijo. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta, que dice, de su maldad. Un beneficio para Israel. Dios escogió al pueblo de Israel de una manera soberana. ¿Por qué escogió a Israel? ¿Por qué no escogió a Chile? ¿Por qué no escogió a los peruanos, a los venezolanos? A una nación. Lo hizo Él porque quiso y lo estableció, y fue Israel por su soberana voluntad para que sea esta nación que pregone a Dios, manifieste los planes divinos, que hablen del arrepentimiento, incluyendo a todas las naciones. Isaías 45, 22 al 23 también es una buena referencia que dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Vemos entonces que es muy bello comprender ese beneficio que ha hecho Dios para Israel. Y primeramente, hay un orden aquí, primeramente. ¿Quiénes son primeramente? Los judíos. Os voy a mostrar lo que dice Romanos 1:16. Ahí lo tenemos nosotros escrito, Romanos 1:16. Si no lo vemos, no hay ningún problema. Si no está, vamos a Romanos 1:16. Dice esto, a ver si vosotros prestáis atención, yo creo que vais a prestar atención lo que dice aquí Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, de entender, al gentil. Y Lucas capítulo 24 al 47, también podemos ver Lucas 24, veamos Lucas 24, versículo 47. A que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero comenzando desde Jerusalén y después otras. Hechos 1:8 que dice, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos. Empieza a hablar en Jerusalén primero, ¿verdad? En Judea, en Samaria y luego las partes de todo el mundo. Pues Dios habiendo levantado, vamos a ver para terminar ya y explicar este capítulo 3, el versículo 26,
vemos aquí algo muy interesante. Capítulo 3, el versículo 26, dice, a vosotros primeramente, eso es lo que hizo Dios con su pueblo, Dios habiendo levantado a su Hijo, eso habla de la resurrección del Señor Jesús, lo envió para que os bendijese. El Señor Jesús es la perfecta bendición para Israel y para nosotros, a fin de que cada uno, que dice, se convierta de su maldad. Esto tiene que ver con la salvación, que es fundamental. La razón fundamental fue que cada uno de ellos se convierta de su maldad. Y ese es el mensaje que nosotros queremos, que nos ha enseñado la palabra del Señor, que las personas se arrepientan de su maldad, de su pecado. Es un deseo universal, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Juan 3:16 lo sabéis de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la iglesia del Señor existe para que sea pregonera de su mensaje. Y es un deseo que debe salir de nosotros también, de hablar a las personas acerca de Cristo. Es sumamente importante el mensaje que nosotros debemos dar para que tengan ese alivio y ese descanso. ¿Tenéis alivio? ¿Tenéis descanso en el Señor Jesús? ¿O estáis buscando algo aparte? ¿Y cómo será el momento en que estemos con el Señor Jesús por toda la eternidad? Sabemos nosotros, este mundo es incrédulo, sabemos nosotros, este mundo es perverso por naturaleza, sabemos que está dando la rienda suelta más a su maldad. ¿Y qué está sucediendo en Barcelona? A ver, ¿sabéis lo que está sucediendo en Barcelona? En Valencia, en Girona, en Lleida y en otras ciudades del país. Ahí está mostrando la situación que favorece a los malvados que dicen ayudar la causa del rapero Pablo Hasél. Ya se han pasado ya de la raya. Esto está causando mucho dolor, pero este hombre es acusado por injuriar a la monarquía y enaltecer el terrorismo. Así está el mundo sin Dios. Gente inconversa que recibe una enseñanza ajena de Dios. Y esto sale de los colegios, esto sale de las universidades, y esto sale de la enseñanza de unos políticos que están apoyando estas cosas. Así está el mundo sin Dios. Así está el mundo por darle la espalda al Señor Jesús. Pero el arrepentimiento que ofrece el Señor está vigente. Si hay alguien sin Cristo, puede aceptarle al Señor. Debemos cuidar de ver circunstancias que muchas veces son solamente apariencia de piedad. Aún en los círculos religiosos hay mucha incredulidad. Aún en la iglesia hay gente incrédula que solo asiste por costumbre o por cualquier otra razón, menos para oír el mensaje de salvación. Tristemente hay estadísticas, y yo lo he dicho muchas veces, que hay cada vez más incrédulos en nuestras iglesias. Pero sigamos predicando el mensaje de salvación para que aquellas personas se den cuenta que necesitan arrepentirse genuinamente. Porque cuando uno ha aceptado al Señor, se nota, se ve. ¡Qué gozo, qué alegría! El saber que el Señor nos ha perdonado. La palabra del Señor continúa. Seguir hablando a los perdidos. Seguir hablando porque eso es nuestra misión y es nuestra responsabilidad. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, porque necesitamos ver a esa gente que piensa que está feliz y no tiene a Cristo. Nosotros estamos pasando y viviendo este tiempo de alivio y de refrigerio, porque Cristo es todo en nuestras vidas. ¿Y cuánto más será
cuando estemos eternamente en la presencia del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por tu palabra. Gracias por todas estas cosas que tú nos enseñas, Señor, sobre todo el arrepentimiento para el pueblo de Israel, para los gentiles. Y es posible ahora, Señor. Por eso tú ayúdanos para que podamos hablar a otros acerca de Cristo. Y ahora en este momento, si hay alguien sin Cristo, quizá un joven, una señorita, yo no sé, un adulto, un anciano, yo no sé. Señor, tú conoces los corazones para que tú puedas quebrantar esos corazones, para que se den cuenta que verdaderamente necesitan la salvación de Cristo y que no es nada personal, no es nada bueno que ellos puedan hacer, sino es lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu palabra. Te damos infinitas gracias por tu gracia eterna también. Te pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien.